Apocalipsis capítulo 14 se nos habla de 144,000. En Apocalipsis aparecen dos grupos de 144,000. Hay que saber eso, ¿sí? Hay 144,000 sellados de Israel, 12,000 de cada tribu. Esto es Apocalipsis capítulo 7. Pero en Apocalipsis capítulo 14 aparece un grupo de 144,000 que es del Israel espiritual, que somos nosotros. Y yo espero que usted y yo estemos en ese grupo. Es un número que viene de la Nueva Jerusalén, pero a como va el cristianismo, casi creo que va a ser un número literal, si es que no quedamos debiendo. Porque ese es el nivel más alto que podemos alcanzar y debemos de alcanzar. Estar en el grupo de los 144,000 que tienen muchas características que debemos de alcanzar. Y dice en el versículo 1, por favor, Apocalipsis 14. Me voy a ir por ahí. No sé si voy a caer en Éxodo 12 para verlo en la Pascua. Pero Dios es Dios. ¿Estamos? Dice en el versículo 1, después miré, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En su experiencia. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Diga conmigo, monte de Sión. Aquí está hablando del monte Sión celestial. ¿Estamos? Celestial. Y dice, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. O sea, sellado en la frente. ¿Verdad qué poderoso es esto? El nombre. ¿Verdad que aquí está hablando de dos nombres? El nombre del Hijo, el del Cordero, y el nombre del Padre escrito en la frente. Y esto implica que si este nombre está escrito en estas personas, en la frente de estas personas, quiere decir que los que llegan a formar parte de este grupo van a tener el carácter del Hijo y el carácter del Padre formado en ellos. ¿Estamos? Créanme que hay mucho que alcanzar en Dios. No hay tiempo que perder. ¿Estamos? Hay mucho que alcanzar en Dios. Y dice que tienen el nombre del Hijo, o sea, el nombre del Cordero, y el nombre del Padre escrito en su frente. Luego en el versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cuando habla del arpa tiene una connotación muy especial. El arpa también se refiere a la proclamación del nombre de Jehová. Y dése cuenta que la voz que Juan oyó del cielo era como el estruendo de muchas aguas. O sea, habla en plural, pero también habla en singular, porque dice estruendo de muchas aguas, sin embargo, como sonido de un gran trueno. Dése cuenta que habla en singular. O sea, son muchos, pero están en un mismo espíritu. ¿Estamos? Como que fuera una sola voz también. O sea, por eso como la voz de un gran, el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Le tengo noticias, esa arpa se tiene que formar en nosotros. Mire, todo lo que está en la Biblia se tiene que formar en nosotros, excepto lo de Lucifer, ¿eh? Luego dice en el versículo 3, hablando de estos 144,000, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, o sea, de todo el resto de cristianos. Y nadie podía aprender el cántico. Interesante, ¿no? Sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Son seres humanos, porque solo los seres humanos hemos sido redimidos, o podemos ser redimidos por la sangre de Cristo. Ni los ángeles, ni los que están en los otros universos, ninguno de ellos tiene la experiencia de lo que es ser redimido por la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo le vamos a ir a dar testimonio a ellos de lo que es ser redimidos por la sangre de Cristo. ¿Estamos? Bueno, si es que alcanzamos estos niveles para poder movilizarnos en los universos a dar este tipo de testimonio, ¿sí? Luego dice en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Hagamos un alto ahí, no está hablando de solterones, ¿sí? Aquí está hablando de asuntos espirituales. En la Biblia se nos enseña, mire que es interesante cómo en la Biblia, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés,
nos habla de 13 mujeres extrañas, que están relacionadas obviamente con las 13 maldades también. Está la mujer del orgullo. Se refiere a esto, que cuando entregan su vida y trabajan, ya no retroceden. Ahí, como dice la palabra, no somos de los que retroceden, ¿estamos? Entonces ya no nos contaminamos y avanzamos sin dar paso atrás para contaminarnos con y mire, no es que por favor no tome mal a esto, ¿sí? Con el asunto de mujeres, ¿sí? Ahí está, es una figura la que está haciendo, pero no es que no se casaron, ¿sí? No es que tienen el don de celibato todos los que van a estar ahí, no, gracias a Dios no lo tenemos, pero está hablando de un tipo de contaminación espiritual. Por eso habla que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu y de alma en 2 Corintios 7:1. ¿Saben eso, verdad? 2 Corintios 7:1, pónganme ahí 2 Corintios 7:1, por favor. Vean lo que dice, solo para que vea a qué se refiere. Teniendo en tales promesas, dice ahí en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda, que dice, contaminación de carne. Esa palabra carne está hablando del alma, ¿sí? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted quiere estar en los 144,000, usted tiene que perfeccionar la santidad de Dios en usted, ¿sí? En el temor de Jehová, o sea, en reverencia, apreciando lo que Cristo compró para nosotros. Bueno, no sé por qué el Espíritu me va a hablar esto, pero ya lo voy a entender. Luego dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Habla del nuevo corazón, ¿saben? Del nuevo corazón. Y dice, estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. Ah, qué tremendo es. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y luego dice nuevamente, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Vea qué privilegio, como primicias para Dios y para el Cordero. Creo que esto es lo que el Espíritu Santo quiere que le pongamos atención ahorita. Este grupo élite, porque este es el grupo élite de Cristo, y usted y yo tenemos la oportunidad, hemos sido llamados a ser de este grupo, le cuento, hemos sido llamados, pero muchos son los llamados, pocos los escogidos y pocos los fieles y verdaderos que llegan a estar en este grupo, de tener el nombre del Hijo y el nombre del Padre escrito en la frente, de tener estas características, este canto que los demás cristianos no saben cantar y no lo pueden aprender, porque como les he dicho muchas veces, este es un canto de amor, es un canto de gratitud, es el canto de la esposa del Cordero, es el cantar de los cantares que aparece en la palabra de Dios, mis hermanos. Que muy pocos entienden el cantar de los cantares, porque solo se puede entender estando con espíritu de sabiduría y de revelación, y estando ya en un nivel espiritual donde el Cordero le va a revelar su corazón para que usted tenga también el corazón de Él. Y el Padre también. Es el nivel, mire, para estar en ese nivel Jesús nos tiene que revelar al Padre. Para estar en este grupo, el Cristo Jesús nos tiene que revelar al Padre. El Espíritu Santo nos revela a nosotros a Cristo en este tiempo. ¿Estamos? Es por el Espíritu Santo que tenemos revelación de la palabra. Es por el Espíritu Santo que podemos ver el camino que nos lleva al Padre. Es por el Espíritu Santo que nuestro entendimiento se ilumina entendiendo los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Está claro esto? Sin embargo, para llegar a estos otros niveles espirituales que muy pocos cristianos conocen, mis hermanos, para llegar a esos niveles espirituales, aquí Jesús tiene que revelarnos al Padre, pero Él no se lo revela a cualquiera. ¿Estamos? Él no se lo revela a cualquiera. ¿Sí? Por eso que Jesús habla que la palabra de que Jesús le revela al Padre a quien Él quiere revelárselo. No es a cualquiera, mis hermanos. Vamos a Mateo 11:27, por favor. Deje un dedito ahí en Apocalipsis, porque creo que esto es lo que el Señor quiere que meditemos. Mateo
Mateo, allá va. Ve lo que dice acá en la palabra de Dios. ¿Estamos? Vamos a leer del versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. A la vea, qué tremendo. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está hablando de los misterios del reino de los cielos. Dice, le escondiste a los sabios entendidos, refiriéndose a la sabiduría humana y al entendimiento humano. Estamos a nivel de intelecto. ¿Estamos? A nivel de intelecto. Y luego dice en el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué el Padre hace eso? Porque así le agradó. Y luego dice en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel, aquí viene lo tremendo, a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que esto ya no es para todos. El Padre, mire, el Padre nos lleva al Hijo, porque nadie puede ir al Hijo si el Padre no le lleva. ¿Cuántos saben eso? Eso lo saben todos los cristianos. Y ya habiéndonos llevado al Hijo, al Padre, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la salvación de nuestra alma de la paga del pecado, que es la muerte del infierno. Y a partir que recibimos la salvación, entra en acción, si es que nosotros dejamos también, entra en acción el Espíritu Santo y nos empieza a revelar toda la estatura de la verdad que es Cristo, porque solo el Espíritu Santo nos puede guiar a toda la estatura de la verdad. ¿Estamos? Sin embargo, para conocer al Padre, aquí ya es el Hijo, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Les hace sentido esto? Y mire, es que me impactan estas palabras de Jesús. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quiénes quieren estar en esa categoría? Mire, por favor, pidámosle a Dios que nos ayude a desear ser de los cristianos, de los redimidos, a quienes el Hijo les revela el Padre. ¿Está claro eso? Esto nos lleva a la dimensión, a la dimensión de los 144,000. Cuando, mire, el Padre nos lleva al Hijo, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros y en nosotros se forma el nombre del Hijo. Cuando crecemos en la estatura del varón perfecto, el nombre del Hijo se forma en nosotros. Cristo se forma en nosotros. ¿Está claro esto? Y ese debe de ser el objetivo primario o principal de todo cristiano, de todo discípulo de Jesús. ¿Estamos? Un discípulo de Jesús no es solamente hacer grupos en casa y ganar un montón de gente para que la iglesia crezca. Un discípulo de Jesús tiene la visión de ser perfeccionado, que Cristo se forme en él. Eso es un discípulo de Jesús, ser como nuestro maestro en carácter, en mente, en espíritu. ¿Estamos? Es allí donde adquirimos el nombre del Hijo, el nombre del Cordero. Y cuando alcanzamos el nombre del Cordero, el nombre del Hijo, entonces es Jesús quien se encarga de revelarnos al Padre para que crezcamos en el carácter del Padre, para que crezcamos en la perfección del Padre, para que el nombre del Padre también se escriba en nuestra frente. ¿Les hace sentido? Es por eso que Jesús, cuando vino a impartirnos la visión de parte del Padre, Él fue muy claro. Él nos llevó de una vez hasta el nivel más alto. Él nos desafió al nivel más alto. Es por eso que Jesús dijo: sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no dijo: sean perfectos como yo.
Y no que el Padre y Él no sean uno, pero Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. ¿O no? Hay que entender eso. Entonces los 144,000 es aquellos a los que el Hijo les revela el Padre. Y vea el nivel de transformación de naturaleza que se obtiene. Regresemos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, nuevamente capítulo 14. Así es que no se me vaya a asustar con esto de que no se contaminaron con mujeres y son vírgenes, ¿verdad? Usted no se asuste por esto. No está hablando de lo natural, ¿de acuerdo? Porque si no, pues la mayoría estamos descalificados. ¿O no? ¿O no? Bueno, pero vea pues, vea el tipo de carácter, el tipo de transformación que podemos llegar a alcanzar, mis hermanos. Mire, esto a mí me da esperanza, porque no hay por qué quedarnos como estamos. No, mire, no nos decepcionemos, en un sentido, no nos decepcionemos por ser como somos todavía, con estos pensamientos cochombrosos, estos deseos horribles, con este carácter terrible. No nos decepcionemos, sí podemos ser transformados. Y mire lo que dice en el versículo 5, hablando de los 144,000, dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Diga conmigo, sin mancha. Y Cristo viene por una iglesia sin. Y el Padre nos escogió para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de Él, dice en Efesios 1, 3 y 4. O sea, dese cuenta. Dice, no fue hallada mentira. De verdad esto es tremendo. Pues porque nosotros todavía tenemos mucha mentira y engaño en el corazón. Pero tenemos que llegar a ese nivel. ¿Se puede llegar al nivel de que ya no mintamos? Sí se puede. Por nosotros mismos, por supuesto que no, pero lo que es difícil para nosotros, para el Padre sí es posible. De todas maneras, la obra es de Él, no es nuestra. Dice, son sin mancha delante del trono. Esto es tremendo. Ahora si me acompaña al capítulo 19 de Apocalipsis, creo que es el capítulo 19. Mientras aquí va a estar la gran tribulación, en los lugares celestiales se va a estar realizando el tribunal de Cristo. Por si no lo sabía, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es para los que se van en el arrebatamiento de los santos, porque el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Le guste o no le guste mucho. El que sí quiera quedar, pues que se quede. Porque en lo que aquí está la gran tribulación, los santos vencedores se van en el rapto. Tanto los santos vencedores que se han muerto físicamente van a resucitar primero. No todos los santos van a resucitar para el arrebatamiento. Algunos van a resucitar después del milenio. Pues los vamos a esperar 1000 años después. Y los que estemos vivos y estemos a la altura de lo que el Señor pide para el arrebatamiento, que seamos tenidos por dignos, dice en Lucas 21, 33, 36, de ser dignos de escapar. Miren, mis hermanos, vamos a estar en el tribunal de Cristo. No es un tribunal para condenación, es un tribunal para entregar galardones. Galardones, ¿estamos? Y al final del tribunal de Cristo va a ser las bodas del Cordero. ¿Sí? Y la luna de miel de las bodas del Cordero, ¿sí? Lo describe acá en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 nos habla de las bodas del Cordero también. Veamos de esto de las bodas. Dice 19:9, dice: y el ángel me dijo, escribe. Eso, escribe, me gusta. Sí, porque es que esa palabra la conozco. Escribe. Sí. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos quieren ser de los bienaventurados? Pero no solo estar en la cena de las bodas, porque ahí van a haber invitados también, ¿verdad? Usted tiene que llegar con la visión de ser la esposa, de ser de los que vamos a leer ahorita. Luego dice el versículo 10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, porque era un ángel el que le estaba hablando a Juan,
mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Así es que mire, por favor no se arrodille usted delante de nadie, si no es Jesucristo. Y luego le dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién hay que adorar? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el versículo 11 dice aquí a Juan, entonces vi el cielo abierto. Esto va a ser al final de la gran tribulación. Mire, ya ganas me dan de enseñar otra vez de estas cosas de la gran tribulación y todo esto, pero al final de la gran tribulación el cielo se va a abrir. ¿Sí? Mire, esto va a ser bien emocionante, porque aquí en la tierra la gente, o por lo menos la mayor parte de las personas y el pueblo de Israel, o la mayor parte del pueblo de Israel, porque también hay un grupo de 144,000 israelitas que van a ser sellados y van a quedar aquí para la gran tribulación, pero el anticristo no los va a poder tocar. Estamos. Pero imagínense, al final de la gran tribulación, cuando ya está lo peor de lo peor acá, y los israelitas y mucha gente adorando al anticristo, pensando que es el Cristo. ¿Se imagina? Ustedes van a estar adorando al anticristo cuando de repente se abre el cielo y oh sorpresa, van a ver a Cristo Jesús. Mire, eso va a ser tremendo. Van a ver a Cristo Jesús. Incluso esa es la palabra que ellos van a lamentar. Los israelitas van a lamentar, porque imagino el susto. Y entonces al que estamos adorando no es el Mesías. Pero le tengo sorpresas. El cielo se abre y aparece Cristo. Leámoslo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Diga conmigo, fiel y verdadero. O sea, vea, aparece Cristo Jesús en un caballo blanco. El caballo nos habla de la fe. Diga conmigo, la fe. Por eso es que hay que crecer en fe, a llegar a tener la unidad de la fe con Jesús. ¿Estamos? Pero Jesús aparece en un caballo blanco. 3 años y medio antes apareció el anticristo en un caballo blanco también, porque el anticristo en todo imita a Cristo. ¿Estamos? Entonces aparece Jesús en un caballo blanco. ¿Cómo se imagina usted ese caballo? Es un caballo de fuego, le cuento. Es un caballo de fuego. ¿Usted sabe que hay caballos de fuego? ¿Se recuerda cómo arrebataron a Elías? ¿Sí? En una carroza con caballos de fuego, en un torbellino. Así es que tranquilo con el carrito que tiene. Ya nos van a venir a traer un... ¿Sabes? Bueno, entonces aparece Jesús en un caballo de fuego y uno dice, qué bonito, ¿no? Pero no aparece solo Jesús. Vea el versículo, leamos otra vez el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Vea cómo se viste él para venir en su segunda venida. Una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora el 14, léalo en voz alta conmigo. Sí, en voz alta dice, y los ejércitos celestiales, ¿y quiénes son ellos? Vestidos de lino, como finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos tienen que ser usted y yo. Esos son los de los 144,000, que no solo tienen lino fino, que es al crecer a la estatura del Hijo, sino el lino finísimo, porque tienen el nombre del Padre también escrito en su frente. ¿Se da cuenta? Miren todo lo que podemos alcanzar. Mire, es que Jesús va a venir con su ejército élite. ¿Quiere conocer usted más de este ejército élite? Lea en su casa y medite el capítulo 2 del libro de Joel. Ahí se describe cómo es este ejército celestial, mis hermanos, con lino finísimo, en caballos blancos también. Quiere decir que nuestra fe creció al nivel de la fe de Jesús. Fe completa en Dios.
Ahorita nuestra fe no está completa en Dios. Tenemos fe en Dios un poquito y tenemos fe en otras cosas todavía. Por eso es que estamos como estamos. Pero al crecer y madurar espiritualmente, mis hermanos, sí comemos de la palabra de Dios y bebemos de la sangre de Cristo y dejamos que su fuego opere en nosotros, que es lo único que nos puede llevar a este nivel. Mire, los mismos recursos con los que el Señor nos da desde el principio es lo que nos pueden llevar hasta su monte santo celestial. Porque este grupo de 144,000, mire, en un sentido sí está en la Nueva Jerusalén, en otro sentido no, porque en sí la Nueva Jerusalén y el monte santo celestial son dos cosas distintas. En el monte santo celestial no está toda la esposa del Cordero, solo los de la élite de la esposa del Cordero, los que tienen el nombre del Hijo y el nombre del Padre escritos en su frente. Son los que visten no lino fino, sino lino finísimo. Y son los que se describen, como ya vimos, son no fallada mentira, sin engaño, una transformación completa, restaurados completamente a la imagen y semejanza de Dios, como ha sido el propósito de Dios desde el principio. ¿Está claro esto? ¿Cómo lograr estar en ese nivel? Miren, mis hermanos, ¿cómo lograrlo? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Si usted no tiene deseo de llegar a ese nivel, pues pídale a Dios en oración, dígale: Padre, hazme querer. El Señor nos entiende que no tengamos mucho deseo de esto, tal vez por las preocupaciones de la vida, que esto, tal vez alguien estará pensando: usted me está hablando de eso mientras yo estoy preocupado, no tengo ni para pagar la luz, ni para pagar el agua, ni para pagar esto y lo otro. Bueno, es que es precisamente por no buscar esto, por no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que nos vienen muchos males. ¿Estamos? Pero hay que pedirle a Dios: Señor, hazme querer. ¿Sí? Produce en mí el deseo, Padre. Produce en mí el deseo. Que yo tenga ganas, Padre, de llegar a esa dimensión espiritual. Es que mire, eso es lo que al diablo lo pone como la gran diabla, que siendo como somos tenemos la oportunidad de llegar a este tipo de dimensión espiritual. Ahora, ¿cómo lograrlo? Y culmino con ello. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Estamos? Juan capítulo 6. Cuando lo tenga me avisa y me espera. Porque llegar a este nivel es llegar a hacernos uno con el Cordero, uno con Cristo, uno en espíritu, uno en alma. Esto es llegar a ser la esposa del Cordero. Habla de llegar a esa unidad de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Me está escuchando? Y de cuerpo, sí, de cuerpo, porque vamos a tener la misma gloria de Él. Es por eso que dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo que tenemos, y lo transformará a la gloria suya. Tendremos un cuerpo como el de Jesús, un cuerpo glorificado, pero revestido con la gloria de Él. Y nuestro objetivo tiene que ser no solo con la gloria del Hijo, sino con la gloria del Padre. Porque le tengo noticias: Jesús alcanzó el nivel de la gloria del Padre, Jesús el hombre. ¿Me está escuchando? Recuérdese que Jesús tuvo que ser perfeccionado. No estoy hablando de Cristo, el verbo, estoy hablando de Jesús el hombre. En Hebreos la palabra nos habla, nos enseña, no es el tema de hoy, pero que Él fue perfeccionado. Y como Él fue perfeccionado hasta alcanzar la gloria más alta, es por eso que Él fue hecho Señor y Cristo. Jesús se metió en la divinidad. Lo hemos enseñado muchas veces. Jesús el hombre se metió en la divinidad, teniendo la naturaleza del Padre, la naturaleza del Verbo. Jesús venció y está metido en la divinidad, y Él nos abrió el camino para que usted y yo también nos metamos en la divinidad. Que es lo mismo decir, como en Isaías, regresar a la roca y al hueco de la cantera de donde salimos. ¿Estamos? Pero ¿cómo lograr eso? La única manera es haciéndonos uno con Jesús, porque Él es el único camino. Con Cristo Jesús.
estoy dando a entender con esto? Solo haciéndonos uno con Él. ¿Y cómo me hago uno con Él? Bueno, aquí en Juan capítulo 6 Jesús fue claro. Vamos a leer en el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Paremos primeramente. Hay algo interesante que solo en el Evangelio de Juan, solo Juan es el que siempre dice: de cierto te digo. Cuando Pedro y Marcos hablan de lo mismo, solo dicen de cierto te digo, solo dicen una vez. ¿Y por qué Juan lo dice dos veces? ¿Por qué Juan lo dice dos veces? ¿No lo sabe usted? Ni yo tampoco. ¿Quién era el que se recostaba en el pecho de Jesús? Él oyó algo más que los demás. Entonces Jesús dice: miren, de cierto les digo, que el que no come la carne del Hijo del Hombre, y se refiere a su palabra, y beben su sangre, no tendrán vida. Y esta palabra vida es la palabra zoe, o sea, la vida divina, la naturaleza divina, el carácter del Padre y del Hijo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es comer la carne, comer su palabra y beber su sangre. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el que come la carne de Jesús y bebe su sangre, está hablando que el que come la palabra de Dios y echa mano constante de la sangre de Cristo va a tener vida eterna. ¿Y se recuerda qué es vida eterna? De acuerdo al mismo Evangelio de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, el que has enviado. Vida eterna, hacerme uno con Cristo, uno con el Padre, tener su carácter eternamente. No es vivir para siempre, vida eterna. ¿Sí? Esto ya lo sabe usted, no es vivir para siempre como la mayoría piensa. El diablo va a vivir para siempre también. Vida eterna es tener la vida de Dios, su carácter, eternamente. Pero para tenerlo, Jesús dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y luego dice en el versículo 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué dice? Y yo en él. ¿Qué implica eso? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Seremos uno. Seremos uno. ¿Cómo alcanzar esos niveles espirituales, dimensiones espirituales que vimos? Bueno, haciéndonos uno con Él. ¿Por qué? Porque si me hago uno con Jesús, dése cuenta que aquí habla Jesús. ¿Sí? Habla Jesús. Si me hago uno con Jesús, y recordemos que ahora Él es uno con el Padre. Si me hago uno con Jesús, Él me va a llevar a hacerme uno con el Padre. ¿Qué tengo que hacer? Miren, no es nada complicado. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el que hagamos? Que comamos su carne, que bebamos su sangre. Y por asunto de tiempo no voy a continuar, pero aquí nos llevaría a Éxodo 12, porque cuando nos habla de comer su carne, nos habla de comer todo el cordero. ¿Sí? Nos habla de comer todo el cordero, no un poco del cordero. Vean, yo lo que quiero es que veamos esto, por favor, ya aterricemos en esto, no lo veamos complicado. ¿Qué nos pide Jesús para llegar a ese nivel de su santo monte? Comer su palabra. Comer su palabra y beber su sangre. ¿Cómo bebo su sangre? Arrepintiéndome, ¿sí? Clamando su sangre para que me limpie de toda maldad, de todo pecado, de todo lo malo que hay en mi corazón. A medida que el Señor me va mostrando lo que está mal en mí, yo se lo voy rindiendo, me arrepiento,
¿sí? Le pido perdón, le pido a Jesús que me salve. Él me salva con el poder de su sangre, de su palabra, y en esa manera Él me va transformando, y a la vez me voy comiendo el cordero, voy comiendo su palabra, y somos lo que comemos. El cordero se va formando en mí, Cristo Jesús se va formando en mí, la humildad del cordero se va formando en mí. Y para que no se nos olvide que ese es el objetivo de comer su carne y beber su sangre, Jesús en la última cena les dijo: miren, muchachos, hagan esto, hablando de la Santa Cena, del pan y la copa. Hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, hagan esto para que nunca se les olvide por qué mi cuerpo fue partido, molido, y por qué mi sangre fue derramada. Para que nunca se les olvide que esto es lo que los va a llevar hasta el monte santo, y que esto y la sangre de Cristo. La sangre nos limpia, su palabra nos transforma. ¿Me escuchó? La sangre de Cristo nos limpia, su palabra. Salmo 19:7 dice: la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma, sana el alma, restaura el alma, forma el carácter de Cristo en nosotros. ¿Está claro esto? ¿Cuántos quieren eso de verdad?